Omitiré mi nombre, el cual no importa, y por respeto a los que aún viven, prefiero permanecer en el anonimato. Lo único que les diré es que la historia que estoy a punto de contarles es mía, pero es algo que jamás podría compartir con mis amigos, ni mucho menos con mi familia. Así que confío en que esto, en algún lugar y de alguna manera, llegará a alguien que lo entienda. Porque aquí, entre estas líneas, guardo una verdad que pocos querrían escuchar. Me casé con un hombre maravilloso, un hombre que siempre me trató con cariño y respeto. Parecía que nuestra vida sería tranquila y perfecta, hasta que entró en escena la madre de mi esposo, mi suegra. Al principio pensé que estaba siendo paranoica. Intentaba llevarme bien con ella, trataba de ser amable, de ser la esposa perfecta para su hijo, pero esa mujer siempre me veía con esos ojos llenos de desconfianza, de acusación. Siempre me hacía comentarios pasivo-agresivos, insinuando que yo era una mujer fácil, que me aprovechaba de su hijo, que no era lo suficientemente buena para él. Al principio me sorprendí, pero traté de ignorarlo, pensando que tal vez mi suegra solo era de esas personas que no podían ver más allá de sus propios temores. Intentaba ser paciente, sonreír cuando me decía cosas como: «A mí me parece que él te quiere, pero no estoy tan segura de ti, mi niña. Eres muy joven y aún tienes mucho que aprender». O esas indirectas sobre que yo solo había llegado a su vida para darle una esposa perfecta, pero con malas intenciones. ¿Por qué pensaba eso? ¿Por qué no podía ver lo feliz que su hijo era a mi lado? Con el tiempo me empecé a sentir incómoda. Cada vez que nos veíamos, me sentía observada, juzgada, como si mis actos nunca fueran suficientes. Pensé que tal vez estaba imaginando cosas, que lo que realmente importaba era el amor entre mi esposo y yo. Nos mudamos a otro estado, y pensé que por fin la distancia entre nosotros y su madre solucionaría todo. Una nueva vida, un nuevo comienzo. Pensé que mi esposo y yo tendríamos paz. Pero para mi horror, mi suegra comenzó a visitarnos, y lo peor, se quedaba meses. «Es que estoy tan sola», decía, con su tono de voz melancólico. Yo le ofrecí mi hospitalidad, intentando ser lo más amable posible, aunque por dentro sentía un fuego ardiendo. Sabía que mi paciencia no era infinita, pero intentaba que todo pareciera lo más normal posible. Cada vez que me sentaba a la mesa con ella, sentía su mirada inquisitiva, sus palabras cortantes. Lo peor fue cuando empezó a invadir nuestra vida más de lo que ya lo hacía. Cada vez que intentábamos tener un momento a solas, ahí estaba ella, siempre en el momento más inoportuno. Cuando mi esposo y yo tratábamos de estar cerca, de disfrutar nuestra intimidad, mi suegra interrumpía, ya sea entrando a la habitación sin tocar o inventando excusas para que fuéramos a hacer algo en otro lugar. El clima en la casa se volvió opresivo, asfixiante. No había espacio para nosotros. Era como si su sombra estuviera siempre presente, impidiéndonos disfrutar de nuestra vida matrimonial. Y como si eso no fuera suficiente, comenzó a decir cosas como: «Mi hijo ya no es el mismo desde que se casó. Lo has cambiado, ya no me necesita como antes». Mis ojos se llenaban de lágrimas cuando escuchaba esas palabras, porque sabía que no era cierto. Él me amaba, pensaba, y yo también lo amo, pero mi suegra no veía eso, solo veía una amenaza. La desesperación me estaba consumiendo. El odio hacia ella comenzó a crecer en mi pecho, pero lo guardaba bien escondido. A veces me preguntaba si ella no quería que mi esposo y yo fuéramos felices. Su presencia era una falta de respeto a nuestra privacidad, a nuestro amor. Así que un día, después de un largo periodo de ataques silenciosos, todo explotó. Estaba cansada, de verdad ya no podía más.
Ya no soportaba que interfiriera en cada uno de nuestros momentos. Mi paciencia se agotó y lo dije. Lo solté sin pensar en un arranque de ira. Ya basta, me tienes harta. La mirada sorprendida de mi esposo no me detuvo. Tu madre no puede seguir metiéndose en nuestro matrimonio. Ya no soporto sus indirectas ni su actitud. No más. Mi suegra estaba sentada en el sillón de la sala, observándonos con una mezcla de sorpresa y rabia. Mi esposo intentó mediar, pero al ver la determinación en mi rostro, comprendió. Sabía cómo era su madre, como siempre había sido con él. No dijo nada, y aunque su rostro se tornó serio, me apoyó. Mi suegra, furiosa, comenzó a gritar. «Tú me estás apartando de mi hijo. Eres una mujer sin escrúpulos». Pero no me importó. Ella se fue, y finalmente la casa estuvo en paz. Es curioso cómo, en ese momento, sentí una mezcla extraña de alivio y culpa. Alivio porque al fin me había liberado de sus cadenas invisibles, pero culpa porque sabía que mi marido estaba atrapado entre su amor por mí y la lealtad hacia su madre. Aún así, él me apoyó y eso me dio fuerzas. Pensé que con el tiempo las cosas se calmarían, pero lo que no imaginaba es que esa paz sería temporal. Pasaron los meses y por primera vez en mucho tiempo sentí que mi matrimonio mejoraba. La paz regresó a nuestra casa y mi esposo y yo comenzamos a reencontrarnos, a compartir más momentos, a hablar, a reír, incluso a disfrutar de una intimidad renovada. Aquella tensión, esa sombra de mi suegra que siempre estaba acechando, parecía disiparse con cada día que pasaba. Creímos ingenuos que por fin las cosas se calmaban, que habíamos ganado la batalla. Pero como siempre, algo oscuro estaba a punto de interrumpir en nuestra felicidad. Comencé a sentirme rara. Al principio los síntomas fueron sutiles, casi imperceptibles. Una picazón leve en la piel, algo que podría ser solo el estrés acumulado de los últimos meses. Pero no pasó mucho tiempo antes de que esa picazón se intensificara. De repente me vi con manchas extrañas, como si mi piel estuviera reaccionando a algo. Al principio pensé que era una reacción alérgica, o quizás alguna infección menor, pero las manchas se extendieron rápidamente, cubriendo mis brazos, mi cuello y mi espalda. Mi cuerpo, que siempre había sido un reflejo de salud, ahora parecía un mapa de cicatrices y decoloraciones. Sentí una mezcla de asco y horror al mirarme en el espejo, pero lo peor estaba por llegar. Empecé a notar unos pequeños granos purulentos, como pústulas que aparecían en mi piel. Eran dolorosos, apestosos. No importaba cuántos medicamentos intentaba usar, nada los detenía. La sensación de que algo me estaba carcomiendo por dentro era insoportable. Mi piel se sentía como si estuviera en llamas, como si todo lo que tocara se desintegrara. Ya no era yo. La angustia me consume aún al recordarlo. Mis noches eran largas, solitarias, llenas de pensamientos oscuros y desesperados. Mi esposo, aunque preocupado, no sabía cómo ayudarme. Ningún doctor parecía tener una respuesta, y yo ya no sabía qué hacer. Un día, mi madre llegó sin previo aviso. Había oído sobre mi condición y decidió venir a visitarme. Fue un golpe duro verla allí, con la preocupación reflejada en su rostro, casi incapaz de mirar más allá de mi sufrimiento. ¿Cómo había llegado a esto?, me preguntaba, pero mis palabras se desvanecían en su angustia. Mi madre, que siempre había sido una mujer de fe, no soportó ver cómo me estaba desmoronando, cómo mi piel se descomponía bajo sus ojos. En un impulso desesperado, decidió llevarme a ver a una bruja curandera, alguien conocida de ella, una mujer con fama de tener poderes inusuales para sanar y deshacer maldiciones. A pesar de mi escepticismo,
Acepté. ¿Qué más podía perder? La bruja vivía en una cabaña aislada, rodeada de hierbas secas y una atmósfera densa. Su mirada era penetrante, y a pesar de que no dijo una palabra, sentí que sabía exactamente lo que me estaba pasando. Me senté frente a ella, con la mente en blanco, esperando una respuesta que no sabía si deseaba escuchar. Ella comenzó a consultar sus cartas del tarot, con una calma inquietante. Cada movimiento de sus manos me hacía sentir más nerviosa, como si estuviera a punto de descubrir una verdad demasiado oscura para soportar. Finalmente, la bruja levantó la mirada y con una voz profunda y grave, me dijo lo que menos esperaba escuchar. La que te está haciendo el mal es tu suegra. Mi cuerpo se paralizó, como si todas las fuerzas que me mantenían en pie se hubieran esfumado al instante. La mujer continuó sin titubear. Se sintió humillada por la pelea que tuvieron, y su coraje es aún mayor porque tu marido no la apoyó, te apoyó a ti, y ahora te está trabajando con brujería negra en tu contra. El aire en la habitación se volvió denso. El silencio que siguió a sus palabras me dejó sin aliento. ¿Mi suegra? La misma mujer que me había hecho la vida imposible, con sus constantes ataques indirectos. No podía creerlo, pero en lo profundo de mi ser sabía que tenía sentido. Había algo en sus miradas, en sus palabras que nunca había comprendido del todo, pero que ahora me aterraba. La bruja me ofreció una solución, pero sus palabras hicieron eco en mi mente, cada una más perturbadora que la anterior. Si lo deseas, puedo devolverle a tu suegra la misma maldición que ella te ha lanzado. Lo único que tienes que hacer es aceptar el poder que te ofrezco, y la maldición será suya. Mi madre, al escuchar esto, casi se desmaya. Me rogó que no lo hiciera, que la justicia divina se encargaría de mi suegra. Deja que Dios tome el control, hija mía. El mal siempre vuelve a quien lo lanza, me dijo con lágrimas en los ojos. Pero, ¿qué sabía ella? ¿Dónde estaba esa justicia divina cuando mi vida se desmoronaba? Dios no había hecho nada para evitar que mi suegra me maldijera. Yo ya estaba agotada de esperar. No quería seguir sufriendo. No quería ver cómo mi cuerpo se deterioraba sin poder hacer nada. Ya no podía más. Con una decisión que, aunque me aterra recordar, acepté. Acepté el poder de la bruja. Mi madre intentó disuadirme, pero mi corazón ya estaba lleno de rabia. La bruja me dio un amuleto, una pequeña piedra que, según ella, canalizaría mi deseo de venganza. El mal que ella te ha lanzado será devuelto. Lo que hagas con este poder es decisión tuya, me dijo con una sonrisa enigmática. Esa tarde salí de la cabaña sintiéndome diferente. Sentía un peso, una presión, una fuerza extraña que se desbordaba de mí. Algo oscuro se estaba despertando dentro de mí, algo que no podía controlar. Mi suegra no sabía que su juego de sombras había comenzado, y yo por fin sentí que estaba tomando el control. Los días que siguieron a mi decisión fueron como un mal sueño del que no podía despertar. Todo lo que conocía, todo lo que alguna vez creí que era cierto, comenzó a desmoronarse ante mis ojos. Los rumores empezaron a llegar, tímidamente al principio, pero con el paso de las semanas, su presencia se hizo cada vez más contundente. Mi suegra era esa mujer que siempre había sido tan fuerte, tan llena de energía. Ahora estaba en un estado deplorable. Nadie sabía exactamente qué le pasaba, pero todos decían lo mismo. Estaba gravemente enferma. Nadie podía explicarse cómo había caído tan bajo, tan rápido. Se rumoraba que no podía levantarse de la cama, que la fiebre no la dejaba descansar, que su cuerpo se estaba descomponiendo de una manera que nadie había visto antes. Nadie podía darle un diagnóstico claro. Los síntomas que describían los médicos
no coincidían con nada que pudiera identificarse fácilmente. No tardé en darme cuenta de que todo lo que le estaba ocurriendo estaba demasiado alineado con los mismos efectos que yo había sufrido. El dolor, el malestar, las manchas, las pústulas, todo eso. Una noche, después de días de escuchar esas historias, decidimos mi esposo y yo ir a visitarla. Parte de mí quería estar allí para verla con mis propios ojos, lo que su maldición le había hecho. Parte de mí quería ver hasta qué punto todo había llegado, si era cierto, si había una posibilidad de que mi justicia estuviera funcionando. La otra parte de mí, la más humana, se debatía entre el deseo de venganza y la sensación de responsabilidad. ¿Era correcto lo que había hecho? ¿Me había convertido en la misma persona que había odiado? Pero eso era algo que ya no importaba. Ya no había vuelta atrás. Cuando llegamos, la casa de mi suegra estaba en un silencio extraño. La puerta de entrada estaba abierta, pero todo dentro estaba oscuro, como si el aire mismo hubiera desaparecido. El olor a hierbas secas y a humedad llenaba cada rincón. Su familia estaba allí, pero su presencia era casi fantasmal, como si la tristeza y el miedo se hubieran instalado en su hogar. Nadie se atrevió a mirarnos directamente, como si temieran lo que podría suceder si se enfrentaban a nosotros. Mi suegra estaba en su habitación, rodeada de médicos y familiares que la miraban impotentes. Cuando entramos, me sorprendió verla tan débil. Siempre había sido una mujer imponente, con una mirada desafiante y una presencia que dominaba la habitación. Ahora solo era una sombra de sí misma. Su piel estaba pálida, casi translúcida, y sus ojos, que siempre habían sido llenos de juicio y desdén, ahora estaban apagados, como si estuviera a punto de desaparecer. Los granos y pústulas que habían cubierto mi cuerpo, ahora también estaban presentes en el suyo, de una forma aún más grotesca. Parecía que su cuerpo estaba en proceso de pudrirse. Me acerqué a ella, observándola sin el mínimo atisbo de compasión. No podía sentir lástima por lo que le estaba pasando. Había hecho su elección y ahora estaba pagando el precio. Ella levantó la vista y por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi algo en su mirada, una mezcla de arrepentimiento, terror y súplica. Quizás había comprendido demasiado tarde el alcance de sus acciones. Quizás ya sabía que lo que le estaba pasando no era simplemente una enfermedad, sino la consecuencia directa de lo que había hecho, de la maldad que había lanzado hacia mí. Fue entonces cuando mi esposo, visiblemente afectado por su estado, se acercó a ella. Con una voz temblorosa, le pidió perdón. Le rogó que no dejara que la maldición continuara, que no nos destruyera a todos. Le pidió que perdonara todo lo que había sucedido entre nosotros, que dejara ir el odio que la consumía. Ver a mi esposo de esa manera me causó una extraña sensación. Una parte de mí sentía algo por él, por su sufrimiento, pero otra parte, la que llevaba la ira por dentro, se enfureció. ¿Por qué después de todo lo que habíamos pasado, él seguía defendiendo a esa mujer? ¿Cómo podía pedirle perdón por todo el mal que ella nos había hecho? Mi corazón latía fuerte. El aire a mi alrededor parecía haberse detenido. Sin decir una palabra, me acerqué a la cama de mi suegra, observando su rostro demacrado. Sus ojos, llenos de arrepentimiento, me miraban con desesperación, pero ya no podía sentir nada por ella. El daño estaba hecho, y mi venganza ya estaba en marcha. Con voz fría y cortante, le respondí sin emoción alguna. No lo haré. Te lo mereces por todo el mal que me hiciste. Te lo buscaste. El peso de esas palabras se sintió en el aire. Mi esposo me miró confundido, como si esperara que cambiara de opinión, pero no podía. Ya no había espacio para la compasión, ya no había vuelta atrás.
Ella había cruzado una línea, y lo que había comenzado como una defensa se había transformado en una lucha imparable por recuperar lo que me pertenecía. Mi suegra no dijo nada más. Su rostro se hundió en una expresión de resignación, y sentí que el poder de mi decisión comenzaba a marcar la diferencia en la habitación. Aquella mujer que había intentado destruir mi vida ahora estaba ante mí, vulnerable y rota. No pude evitar una sonrisa amarga al ver cómo se desmoronaba ante mi propia fuerza. Yo había ganado. Nos quedamos allí, en silencio, mientras mi suegra luchaba por encontrar alguna palabra, algún gesto que pudiera cambiar las cosas, pero ya era demasiado tarde. Lo que había sembrado lo estaba cosechando, y yo por fin había tomado el control. Cuando salimos de la habitación, mi esposo me miró, pero no dijo nada. Sabía que algo había cambiado en mí. Sabía que la mujer que había entrado en esa casa no era la misma que había salido. Y tal vez lo peor de todo era que yo ya no sentía remordimiento. Mi suegra murió lentamente, como una llama que se apaga en el viento, sin ningún tipo de gloria. Todos los días que pasaron fueron como un tormento, un lento desgaste de su cuerpo y alma. Al principio, los rumores eran simples susurros, murmullos tras las paredes. Nadie se atrevía a hablar en voz alta sobre lo que realmente había ocurrido. Pero yo sabía la verdad. Sabía que el destino, o mejor dicho, mi decisión la había alcanzado. La maldición que había lanzado contra mí se le había devuelto con una violencia escalofriante. Había empezado con manchas, con granos, con la misma podrida y asquerosa peste que me había invadido a mí. Y mientras ella palidecía, en su agonía pude ver su rostro cambiar. Ya no era esa mujer imponente, llena de arrogancia. Ahora era solo un saco de huesos, una sombra arrastrada por la tormenta de sus propios actos. Lo que más me sorprendió de su agonía, lo que más me heló la sangre, fue que su propio hijo no podía hacer nada para salvarla. Durante las semanas que siguieron a su enfermedad, mi esposo se convirtió en un espectador impotente, un hombre que había perdido la capacidad de influir en los sucesos que lo rodeaban. Trataba de intervenir, intentaba llevarla a médicos, probó con remedios tradicionales, pero nada funcionaba. Y lo peor, lo que realmente me dio una extraña sensación de poder, es que a medida que ella se desmoronaba, mi esposo también lo hacía. Vi cómo su fe en la medicina, en la ciencia, en cualquier cosa que pudiera salvarla, se esfumaba con cada día que pasaba. Vi su rostro cada vez más pálido, cada vez más desquiciado por la culpa y la impotencia, preguntándose si de alguna forma él también era responsable de lo que ocurría. Y aunque nunca lo admitió, yo sabía que sentía que su madre había pagado por su propia maldad, y que en parte la maldad también estaba dentro de él. La verdad era más que evidente para mí. Ella se había llevado todo lo que había querido, todo lo que había deseado. Mi sufrimiento, mi dolor, el odio que había cultivado en mi interior, había sido su cosecha. Y ahora veía cómo la cosecha se pudría bajo el peso de la misma maldición que había lanzado. Si hubiera tenido compasión, si hubiera sentido remordimiento por su dolor, tal vez lo habría vivido de forma diferente. Pero no era así. No sentía nada más que satisfacción. Mi suegra murió de esa enfermedad horrible, una muerte lenta, como si la vida se le fuera escapando en cada una de sus respiraciones, como si se deshiciera poco a poco de todos los demonios que había criado en su vida. Durante todo ese tiempo, la familia de mi esposo guardó silencio. Todos sabían lo que estaba pasando, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Yo no me arrepentía. Nadie sabía lo que había tenido que soportar, lo que había pasado por mis venas durante todos esos años. Nadie conocía el sufrimiento que había marcado mi existencia,
ese sufrimiento que ella misma me había causado. ¿Por qué debía sentir lástima por alguien que jamás mostró ninguna compasión por mí? ¿Por qué iba a sentir algo por la mujer que me había hecho sentir menos, que me había robado lo que más amaba, que me había forzado a vivir en un infierno callado, ahogándome entre lágrimas que nadie más veía? Si alguien me dice que lo que hice estuvo mal, que lo que hice fue cruel, sé que son unos hipócritas. Todos en esta vida tienen una razón para hacer lo que hacen, y si en mi camino la brujería fue la respuesta, entonces así fue. Dios, la vida, la justicia divina, todo eso son palabras vacías, cuando lo único que te queda es la sensación de desesperación y derrota. En ese momento, las reglas del destino fueron las que decidí escribir, y a veces esas reglas no son amables. Con el paso de las semanas me encontré preguntándome, reflexionando sobre todo lo que había sucedido. ¿Había valido la pena? ¿Había hecho lo correcto? Pero no encontraba respuestas. Al final, todo eso dejó de importarme. Todo lo que sabía era que mi vida, la de mi esposo y la de mi suegra, habían llegado a un fin inevitable. Las piezas del tablero se habían movido, y yo había ganado. Y aunque las cicatrices siguen ahí, aunque las sombras de mi pasado siguen acechándome, ahora sé algo con certeza. La vida no es un juego de justicia divina. A veces la mano de la brujería es la que te ofrece la oportunidad de poner las cosas en su lugar. Y aunque el costo fue alto, aunque mi alma aún lleve las marcas de esa decisión, en el fondo de mi ser, sé que todo eso fue lo mejor.